Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy les traigo a un invitado muy especial. Ya les he hablado de él bastante en otros videos porque les he hablado mucho acerca del Aikido y es el Sensei Germán Santamaría. Antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría darles unos pequeños anuncios de A Través del Cristal. El primero es acerca de las píldoras universales de sabiduría que las pueden encontrar también en Radio Renacer. Si desean unirse a nuestro grupo de WhatsApp, pueden simplemente escribirnos y los agregamos. También tenemos una sección llamada Las tardes de café espiritual. La realizamos todos los sábados a las 3 de la tarde Colombia. Lo hacemos a través de la plataforma de Skype. Hablamos aquí de diferentes comunicaciones desde el mundo espiritual. Si ustedes quizás no conocen mucho acerca del mundo espiritual o si ya tienen experiencia con esto, si desean hacer preguntas, es más como una tertulia. Entonces están súper invitados a eso. Y también, pues les quiero invitar a que escuchen la radio de Marcos Amaya, Radio Renacer. En su celular pueden descargar la aplicación por el Play Store. Bueno, entonces, a lo que vinimos, que es nuestro querido sensei Germán Santamaría. Entonces te voy a dar la entrada, mi querido sensei. Espérame. Hola, mi querido sensei, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, mi querida Laurita, y a todas las personas que están allí viendo y acompañando estos momentos tan especiales. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, mi querido sensei, lo primero, bueno, que yo les he hablado mucho a mis seguidores acerca de todo lo que es el aikido, les he hablado acerca de los guerreros de la luz, le he hablado de lo que es una espada de luz. Yo sé que tú tienes mucho más conocimiento que yo con respecto a esto. Y hay muchas cosas que te quiero preguntar, que sé que quizás vamos a quedarnos cortos con esta entrevista, que de pronto vamos a hacer una segunda entrevista o algo así, si el tiempo lo permite y si tú lo permites también. Siempre en disposición. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por estar aquí, por tu tiempo. Eh, muchos seguidores tienen curiosidad acerca del aikido y en general de las artes marciales, por todo lo que yo les he venido diciendo y también porque, bueno, no sé si tú lo sabes, pero mm, yo superé una depresión gracias también al aikido. Cuando yo estaba en un proceso de depresión, yo ingresé al aikido, yo estaba buscando un arte marcial que como que me ayudara físicamente a salir de ese estado de depresión. Entonces, cuando yo estaba en ese proceso de depresión, pues quizás muchos de ustedes que estaban entrenando conmigo no lo sabían, pero yo siento que para mí el aikido cambió mi vida en el sentido de que yo buscaba como que algo físico también me ayudara a cambiar la parte emocional. Y realmente fue así, porque me acuerdo que la primera vez que te vi, que fuiste al dojo a dictar la primera clase cuando yo pues no sabía absolutamente nada del aikido, esa primera vez fue la única vez que yo sentí que pude mantenerme en calma y que pude tener la mente en paz. Entonces, pues quiero que antes de comenzar de hablar de todo esto, de lo bonito del aikido y en general de todas las enseñanzas que tú nos puedes dar, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti. Entonces, estás ahí bienvenido para que nos cuentes un poquito más de ti, de quién eres, de toda tu experiencia. Bueno, eh, tú llegaste en busca de paz y sosiego para tu espíritu. Y encontraste a través de esta disciplina algo muy importante, no solo para tu mente y tu cuerpo, sino también para encontrar tu espíritu. Sí. Yo nací dentro de esto, básicamente. Y digo que nací porque desde muy niño siempre me atrajo mucho esta cultura. Descubrí que después en una regresión que me hicieron hace muchos años, un querido maestro de Aikido también, maestro Terry Ezra, me hizo una regresión y descubrió que tengo ancestros samurái. Entonces, eso viene, se continúa con la tarea. Pero
cuando yo estaba muy niño, mi padre y mi madre aquí en Bogotá armaron su primera fábrica de tejidos y de confecciones. Y esa primera fábrica que ellos tuvieron se llamaba Tejidos Samurai. Wow. Y a mí me encantaba ese nombre. No sabía qué significaba, pero el nombre solo me atraía. Ya más grande, mi padre, le pregunté a mi padre por qué Samurai. Dijo, no, porque siempre estos guerreros me han llamado la atención, me han gustado muchísimo, su filosofía, su historia. Estoy hablando de los años, yo nací a mediados de los 60 Ujú. y esto pregunté yo como a mediados de los 70, ¿sí? Ya más grande le dije a mi padre, ok, usted me invocó, le dije así. Él creo que no entendió mucho de qué se trataba, porque empecé yo a practicar artes marciales desde los 12 años. Empecé a practicar karate do Ujú. en la Liga de Bogotá y fue algo bien interesante porque sobre todo el ritual, la marcialidad empezó a gestarse en mí. Eso acompañado de ciertas lecturas que llegaban a mí sobre estos guerreros, pues digamos que me iban despertando no solamente la curiosidad, sino la necesidad de buscar dentro de mí. Dentro de esas vicisitudes de la vida, por estudios en diferentes colegios, estudié en un internado muy hermoso en la Mesa Cundinamarca, en Ubaté también viví, estudié un poco allá. En mi niñez conocí en la mesa a un chico que era muy introvertido, callado. Yo siempre he sido muy extrovertido, río mucho y este era muy callado, pero yo veía que en las noches él se metía en un salón allí casi que a oscuras y practicaba. Yo practicaba también lo mío, pero aparte, me iba detrás donde quedaba la piscina, que teníamos piscina ahí en la mesa. Y me iba también donde nadie me viera porque yo no quería que supieran que practicaba artes marciales. Yo ya estaba en lo que hoy en día llaman sexto, en esa época era primero de bachillerato. Y un día me fui a escuchar y porque escuché y miré y dije, oh, no es karate, pero era taekwondo. Entonces le comenté que yo practicaba karate do y él un poco mayor que yo y empezamos a practicar juntos. Cuando salimos del internado, volví a Bogotá, fuimos a practicar a su escuela donde practicaba el taekwondo. El caso es que a los 2 años ya me estaba recibiendo yo de cinturón negro primer dan de taekwondo. Al año, por competidor, por competir, me dieron segundo dan de taekwondo. Pero había algo que no me cuadraba muy bien, porque la competición, que es el uno en contra del otro, ¿sí? Cuando juegan, por ejemplo, baloncesto, fútbol, ¿no? Es este equipo contra ese equipo. Ese contra no me gustaba mucho, porque decía yo, taekwondo, vamos contra esos de allá, o contra los de tal región, en contra, y no me cuadraba. A mis manos llegó un pequeño libro de un maestro español de Barcelona, que se llama José Santos Nalda Albiac. Y él es prodigioso dibujando, escribiendo, es un gran maestro. Y escribió un libro que se llamaba, o que se llama Apuntes de Aikido. De hecho, por ahí tengo ese libro ya amarillento y viejito. Y leía yo sobre el Aikido y leía sobre el arte de la paz y leía sobre el uno con el otro. Eh, Hablaba sobre el poder de la respiración. Kokyu, en japonés se dice respirar. Ko, que significa exhalar. Kyu, inhalar. ¿Sí? Se dice que todo tiene
esta connotación, el Kokyu, y hablaba que era lo más importante dentro de Aikido, Ujú. obvio, lo más importante en la vida también. Yo siendo un chico apenas de 17 años, 18 años, ya era profesor de artes marciales, de taekwondo. Me ponían a dictar las clases a los principiantes y yo empezaba con respiración, lo que medio entendía viendo sus cómics y leyendo de lo que significaba. Videos en esa época era muy difícil, no existían. Ver películas como hoy en día que hay YouTube y hay toda información por internet. En esa época Sí, no teníamos nada de eso. Era afortunado por tener un libro, por lo menos que me guiara. Y siempre me molestaban, inclusive mi profesor me decía, pero ¿qué es eso? ¿Por qué haces eso? Y yo le decía, mire, para mí esto es importante, yo soy una persona que me altero muy rápido, soy con mucha energía y el estar respirando me calma y pienso que en los combates me ha ido bien es por gracias a esta respiración. Entonces él me decía, tú eres un loco, haz lo que quieras. Entonces me permitía, ¿no? Porque era en su escuela que yo dictaba estas clases. Y bueno, con el tiempo vengo a conocer algo de Aikido. No era realmente Aikido porque era apenas un grupo que practicaba de aficionados, donde lo único que tenían era un par de videos de un maestro japonés y trataban de llevar eso como se podía, ¿no? Pero donde realmente yo empecé a estudiar Aikido como tal fue en Italia. ok. En los 90 tuve la oportunidad de viajar a Italia, especialmente al norte, a Torino, a Turín, y allí conocí a mi gran maestro, el maestro Zuko, que actualmente es séptimo dan de Aikido, y a nuestro querido maestro Tada Hiroshi. El maestro Tada es un Shihan, un gran maestro. Él es noveno dan de Aikido, es el único noveno dan que hay en el mundo. Ujú. Y curiosamente, cómo es la vida de pequeña, porque comprendí que el maestro Nalda, el que había escrito este libro de cómic, todos estos ejercicios, en algún momento había estado en seminarios con maestro Tada en Italia. Ujú. Tada Sensei viaja mucho a Italia a dictar seminarios desde los 60, que él llegó en el 65, un año antes de que yo naciera, a, a enseñar Aikido en Europa, especialmente en Italia. Y lo que él trajo especialmente fue Ki no Renma. Ki no Renma significa literal, traduciéndolo, ejercicios del espíritu, ejercicios del Ki. El Ki es esta energía o vitalidad. En chino se dice Chi. En la Ujú. India lo llaman prana. ¿Sí? Nosotros lo llamamos vitalidad. Y él inculcaba en todos nosotros que la esencia de la práctica de cualquier arte marcial debería ser Kinorenma, que el principal trabajo estaba allí. Antes que aprender a usar una espada, antes que aprender a hacer una técnica, era aprender a respirar y desarrollar su energía interior. Y eso es lo que cambian las cosas. A diferencia de lo que yo veía, por ejemplo, en el taekwondo, que era solo competición y aprendíamos una que otra figura para saberla, pero era aprender a derrotar al otro. Entonces todo era práctico, utilitario, pero de una manera muy efímera, ¿sí? Eh, en japonés se llama Aiki no Bujutsu o Aiki no Jitsu. O sea, el Aiki que es absoluto o el Aiki que es relativo. Lo que es absoluto en la vida y lo que es relativo. Lo Ujú. relativo, digamos, es lo exterior, lo que se ve, lo que no necesita mucho esfuerzo. Y lo absoluto es esto que conlleva a algo espiritual. Cuando hablo de espiritual, no debemos confundir con religiosidad, porque se puede ser muy religioso, Ujú. pero absolutamente nada espiritual. Y de eso hay muchísimos. Me encanta hablar de estos temas contigo porque, digamos,
con respecto a lo que estás diciendo y sobre todo, digamos, en el canal que tengo, sé que las personas que también te van a escuchar van a estar de acuerdo contigo porque pues lo que buscamos es no tanto como la religiosidad, sino como la espiritualidad de la cual nos estás hablando. Sí. Ahora, se puede ser muy espiritual, pero absolutamente nada religioso. A Ujú. veces uno dice que cuando habla de espiritualidad, piensa que están hablando de religión. Y digo, es muy difícil, muy difícil. Y cuando se habla de un arte marcial, también es bien complejo porque Aikido se le llama el arte de la paz. Y Ujú. uno dice un arte marcial, o sea, un arte de la guerra que habla de arte de la paz. ¿Cómo es eso? Justamente es allí donde este concepto de unión, hay que unirse con la energía, ¿sí? Pero ¿con cuál energía? Uno piensa y se imagina la energía, ya las estrellas, los soles, que somos nosotros mismos, estamos compuestos de lo mismo, hechos de la misma, de los mismos elementos químicos, pero también de la misma naturaleza espiritual, ¿sí? Estamos construidos, estamos fabricados de la misma esencia. Es más, cuando se ha comprobado ahora con estos grandes telescopios, el Hubble, en fin, que toman estas fotografías a galaxias lejanas, nebulosas, en fin, y se ve con los microscopios buscando no solamente dentro del ser humano, sus células, sino dentro de toda la naturaleza, la similitud es la misma. Entonces yo me imagino que estamos dentro de un cuerpo de Ujú. alguien por ahí caminando, ¿sí? De pronto un mendigo o una ameba, no lo sé, un animalito, pero que dentro de lo más mínimo de su esencia somos todas estas galaxias, todos estos, ¿por qué no universos en los cuales cohabitamos y hacemos parte de eso, de otros seres más allí, ¿no? Y me veo igual. Digo, cuando hablamos de Aiki, de unirse con esta energía, es allí donde es la gran diferencia. Porque lo que nosotros vimos en Occidente y conocemos aún de las artes marciales, mal vistas porque ha sido a través de las películas de norteamericanas, Hollywood, que quieren vender puños, patadas, y es lo que nos siguen vendiendo ahora, ¿no? Hoy en día quieren, la gente va, hacen al gimnasio y dicen que practican artes marciales porque le dan a una pera. No, no tiene nada que ver con eso. Ujú. Las verdaderas artes marciales se desconocen. Nosotros las desconocemos aquí en Occidente. Hay artes marciales muy especiales, no solamente Japón, Corea, China, también en la India, también en Birmania, África, ¿sí? Y tienen una connotación espiritual. Entonces estamos hablando de que el guerrero tenía que ser formado o se formaba de manera espiritual. Y uno dice, ¿cómo se prepara para la guerra? Y Sí. obviamente dice uno destruir, pero es un guerrero que pudiéramos llamarlo un guerrero de la luz. ¿Qué Ujú. es la diferencia? Es su formación, cómo se ha formado como un guerrero. ¿Sí? Hay una frase muy hermosa que dice que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Sí. Y es cómo me formo yo. Yo uso el sable, uso el bastón que se conoce como yo, Ujú. pero Te me volviste a ir.
Ya. Llegó otra vez. Sí, ya estamos aquí otra vez. Digo, yo uso el sable, el bastón, también el arco japonés, que Ujú, es bien especial porque en el arco japonés, a diferencia del arco occidental, los occidentales se preparan para dar en el blanco, sí. ¿sí? En el arco japonés, el blanco llega a ti, tú te unes al blanco y no es importante dar en el centro, es todo el ritual, todo el proceso que se hace para disparar una flecha es algo muy espiritual. Entonces es una flecha que tiene vida. Cuando tú tienes tu sable y haces un corte, si no va acompañado de tu ser, de tu espíritu, es un corte muerto. Yo he escuchado en las artes marciales, digamos, con respecto a lo que tú estás diciendo, que el sable es como una extensión de ti. No sé Sí, si estoy en lo correcto. Y eso me lleva a mostrarles, pues, a las personas que nos van a ver en este momento, una de tus prácticas, porque me gustaría, digamos, ya hablando todo lo del concepto del guerrero de la luz y todas las cosas bonitas, que estoy muy de acuerdo, porque, no sé, cada vez que hablamos con Sensei, inclusive en un entrenamiento, es muy bonito entrenar como tal con Sensei. Por ejemplo, me acuerdo mucho que él siempre decía, sonríe, porque uno, digamos, en estos ambientes, sobre todo, digamos, en las artes marciales como tal, la gente es muy seria y es muy brava y por ejemplo, uno ve, sí, exacto. Entonces, es muy interesante también hablar, digamos, entrenar con mujeres y con hombres, porque los hombres a veces quieren mostrar es como esa fuerza, sí, como esa como que son bravos. Y la dulzura también hace parte de esas artes marciales y me parecía muy bonito cuando entrenaba con Sensei, pues ahorita es difícil entrenar así personalmente, pues por todo lo del tema del COVID, pero era muy bonito entrenar con él por lo de la sonrisa y eso me parecía muy interesante. Entonces voy a proyectar un pequeño video de mi querido Sensei con su katana. Me encanta ese video y veo que tú tienes atrás todos tus armas, tienes pues tus libros con los que estudias, entonces quisiera que me contaras un poquito más a mí y a las personas que te escuchan acerca de esta práctica, para qué sirve, con qué objetivo lo practicas. bueno, las artes del Kenjutsu tienen muchas variantes. Ken significa sable, jutsu arte, arte del sable. También kendo, el camino del sable, kendo. Aunque algunos confunden el kendo solamente en la parte competitiva, que usa armadura y en sables de bambú o shinai. Pero este arte en específico se conoce como tameshi giri. Tameshi significa como el tamo de arroz o la paja que se enrolla, cortarlo. Obvio, es simular un corte que se hace a un cuerpo normalmente, porque esto es bambú que se está cortando. Se debería llamarse takegiri también, porque bambú es take. Ujú. Pero hay algo bien particular y es el espíritu con que tú lo haces. Tú tienes que poner a tu mayor enemigo al frente tuyo y cortarlo, ¿sí? Ujú. Y ese enemigo tuyo es como poner un espejo al frente. Eres tú. ¿Y qué estás cortando cada vez? Aquellos defectos que todos tenemos, así como tenemos cualidades, tenemos defectos. Esos defectos con los que tú estás trabajando y conviviendo día a día, el Sí. egoísmo, la envidia, la pereza, eh,
todos estos defectos que son fáciles de reconocer, porque uno dice, ¿cómo hago para reconocer mis defectos? ¿Sí? Es fácil cuando uno ve a otra persona y dice, me fastidia esa persona porque es muy egoísta. Ah, reconociste el egoísmo que tú tienes en el otro. ¿Sí? Cuando dice, esa persona es muy generosa, ¿por qué lo sabes? Porque reconozco mi generosidad en él. Entonces es fácil. Realmente, cuando uno ve a los demás, los critica o los alaba, es uno exaltando sus propias cualidades y defectos. Entonces, cuando haces este corte, esos cortes que ves allí, debes tener esta imagen de estar cortando estos aspectos negativos tuyos, En- sin perder la conciencia. entonces, digamos, lo que tú podrías quizás interpretar es que cuando utilizamos, digamos, una espada, no es para atacar a otra persona, sino es al contrario, ver o sea, las cosas que nosotros tenemos, nuestros defectos y lo que nosotros debemos erradicar en nosotros, que quizás lo estamos proyectando en los demás. ¿Sí? O, digamos, me gustaría que digamos, yo he hablado acerca del guerrero de la luz, de la espada de la luz, pero según tú, ¿qué interpretación le das a esto? El guerrero de la luz surge. Hay algo que es bien interesante. Generalmente nosotros los profesores, eh, cuando nos referimos a nuestros estudiantes, decimos nuestros alumnos. Alumnos significa alúminas, sin luz. Ujú. Yo personalmente considero que todos tenemos luz. Tú entras a un cuarto muy oscuro, pero seguramente algo alcanzas a ver allí, una pequeña luz. Si tú cierras tus ojos, te tapas y quedas en completa oscuridad, de hecho es una práctica muy interesante que me gusta desarrollar. Cuando uno hace meditación, piden cerrar los ojos. Normalmente Zazen se hace con los ojos entreabiertos y es para no perder la conciencia de su entorno. Pero este tipo de práctica de taparse bien los ojos, bien oscuro, a veces muchas personas pueden entrar en pánico porque solo ven oscuridad y es lo que hay dentro. Pero pasa un poco de tiempo y empieza algo a iluminarse allí, empieza a surgir una luz, una luz, una luz. Y es tan fuerte esto que cuando te das cuenta, empieza a iluminar, e inclusive ves alrededor tuyo. Y hay muchos ejercicios que hacen con niños, con personas invidentes, que pueden ver a través de este tipo de práctica. Esto es otra historia, ¿no? Podremos después hablar de eso. Claro que Pero lo sí. que vengo es que hay luz dentro de nosotros. Hay luz en todo hay luz. Ahí es que empezar a descubrir esa luz y eso requiere de practicar. Kinorenma, estos ejercicios del espíritu que son parte también conlleva la meditación, el zen, el trabajo continuo de hacer muchos cortes, pero no es cortar como para sacar músculos, porque es interesante, pero es empezar a cortar todos estos defectos, se convierte en una meditación la práctica, y cuando uno logra lo que se llama el despertar o la iluminación a través de la práctica, empieza a surgir la luz. Entonces, iluminación, lo que haces hacer los iluminados, el Buda, que no fue solo uno, Siddhartha Gautama, existen hombres y mujeres budas, ¿sí? Que han logrado la iluminación. Antiguamente el samurái, sobre todo cuando lograba llegar a la vejez, se retiraba a los monasterios, se rapaba la cabeza y se dedicaba a la oración y a la meditación, buscando la iluminación, Sí. buscando la paz en sí mismo. El guerrero de la luz busca comprender, despertar. Y hay muchos caminos para lograr eso. Nosotros lo buscamos a través de
de las disciplinas marciales, en especial el Aikido, el Kenjutsu, el arte del sable. Y cuando un guerrero de la luz tiene un sable, así sea un sable de madera, que no es un dummy, ¿no? Esto no es una réplica, es un sable japonés también, en madera, en cedro blanco. Cuando se practica con él, esto también se convierte en un sable de luz, porque está portado por alguien que está iluminado también, ¿sí? Me encanta que nombres eso porque el que yo tengo es ese, es un boquén. Y pues de pronto para algunas personas pueden decir como que es algo, no sé, infantil o quizás como no tienen de pronto esas habilidades de la videncia, pueden pensar que es como un invento de nosotros, pero digamos como tú dices, aunque sea de madera, puede ser considerada una espada de luz. Sí, sí, porque ya a diferencia, disculpe, Sí, por favor, muéstranos porque vemos que atrás tienes esos sables maravillosos y son de verdad, ¿no? Eso, sí, son sables, este es un iaito, el iaito, todo significa sable también. ok. Sí, Normalmente nunca, explícanos un poquito más, la hoja explícanos nunca un poquito sobre eso. sí, la hoja nunca se debe tomar con la mano porque sudamos y se pueden oxidar, ¿sí? Y eso es bello también. Cuando un guerrero se oxida su sable, se ha oxidado su espíritu y debemos ser muy cuidadosos en ello. O sea que si no se practica constantemente, entonces este sable es para una práctica especial que se llama Iai-Do. Iai significa estar consigo mismo, el camino de estar consigo mismo. Y requiere que tú prestes mucha atención en cómo saca tu sable, en cómo cortas con tu sable y en cómo guardas tu sable, ¿sí? Entonces, en especial este que es un Yaito, es un sable que en las películas como La Guerra de las Galaxias, George Lucas, sus personajes los fundamentó en esta cultura del samurái, de los maestros samurái. Yoda es un maestro de luz y por esto, queriendo dar un futurismo a estos guerreros, no los llaman samurái, los llaman jedis y tienen sables de luz, ¿sí? Pero ellos tienen que ser personas especiales para que este sable, porque tenían que fabricar sus propios sables allí. En la antigüedad, samurái no fabricaba su propio sable, lo fabricaba un samurái artesano dedicado a la hechura de este tipo de sables. Y esta persona se purifican, visten de blanco y empiezan a hacer un sable, porque el sable le dan vida, le dan un espíritu. Y hay una historia, si hay tiempo de contarla, habían dos grandes herreros, dos grandes artesanos del sable, Masamune y Muromashi. Sus sables excepcionales, pero con dos espíritus diferentes. Masamune, una persona muy alegre, muy gentil, muy respetuosa, y Muromashi, su sable fantástico, pero era un guerrero sediento de sangre, una persona tosca. Y se decía que el que tenía un sable Muromashi normalmente moría por ese sable. Y decían que para reconocerlos ponían las hojas del sable en un río, en un riachuelo, las ponían, la corriente venía de allá hacia acá, ponían los dos sables y dejaban caer hojas de los árboles adelante. Las de Masamune, las hojas llegaban allí, esquivaban el sable, lo rodeaban y seguían sin ser cortadas. Las de Muromashi se cortaban con el sable. Decían, Wow. cuentan esto, ¿no? Entonces, es el espíritu con el que se practica, es el espíritu con que te educas tú, el que hace la diferencia. Entonces, por eso digo,
Si para alguien es un palo de madera muy bonito, para otro es un arma y para otro es un instrumento de perfeccionar su propio ser. Para nosotros es esto. Esto, un arma, pero para nosotros es un instrumento, es un maestro que nos ayuda a conocer, a desarrollar una postura correcta inicialmente, a tener una mente correcta y una atención correcta, porque es un arma, puede cortarte y herirte fuertemente, pero con el tiempo tú meditas con ella en tu práctica. Entonces, ella te va a convertir en un ser de luz y tú le vas a dar más luz a este sable. Entonces, es algo especial. Me parece maravilloso lo que estás diciendo, porque, no sé, según lo que yo veo, es quizás como el balance, como tener ese balance en la vida lo que hace que sepamos utilizar, por ejemplo, en este caso, una espada, un arma, para poder tomar como las decisiones correctas, como ni muy afilada ni muy desafilada, y sobre todo como buscar esa perfección del espíritu, que es lo que realmente nos va a enseñar a estudiar y a saber cómo utilizar esas herramientas que nos da la vida. Eso me lleva voy a proyectar un pequeño video tuyo acerca del budo, que viene con relación con respecto a todo lo que tú nos estás diciendo, y ahí nos explicarás un poquito más acerca de esa, como esa esencia de la que nos estás hablando. ¿Qué es Bushido? Bushi, recordemos, es el guerrero, es el samurái. Bushi. Bushido, el camino del samurái. Budo, do, el camino, la vía. Cuando este carácter do se escribe solo, significa Michi. Michi, que es el camino, la forma, el recorrido que debo hacer para descubrir qué. Me encanta ese camino del que nos estás hablando. Me gustaría que nos hablaras un poquito más acerca de ese camino de que nos habla, digamos, en Oriente, que quizás para nosotros acá en Occidente, si no tenemos como contacto con las artes marciales, si no tenemos contacto como con personas como tú, es para nosotros difícil entender un poco ese camino de ese, como de ese guerrero que somos, pues buscamos ser todos. Sí. Normalmente, nosotros consideramos que Oriente es exótico. América ha sido una gran fuente de conocimiento también y de espiritualidad. Pienso que los que llamamos conquistadores, y lo pongo entre comillas porque no conquistaron nada, depredaron. Cuando uno conquista a una chica, da lo mejor de sí, ¿o no? Entonces no puedo llamar Pues eso se conquistador. espera, eso se esperaría. Es, quiero conquistar con lo mejor de mi ser, no con mentiras ni nada, sino con mi esencia, ¿sí? Y si voy con maldad, con mala intención, lo que hago es destruir. Y creo eso fue lo que hicieron. Entonces, por eso no podemos llamarlos conquistados. Pero esto es otra historia. Pero nuestras antiguas ancestros indígenas, de los cuales debemos estar muy orgullosos, tenían un vasto conocimiento de la naturaleza, del universo y del espíritu. Y es bello ver todo esto que dejaron desde la antigüedad, que seguramente no tendrán 5.000 años, fácilmente pueden tener más de 10.000 años. Las construcciones que hay, México, Perú, estas pirámides, o sea, estamos hablando de grandes culturas. Seguramente con estos dioses, también otra historia, que vinieron a dejar este conocimiento aquí. Pero el cuento es que estos mal llamados conquistadores acabaron con todo ello.
nos quitaron nuestra esencia de raíz. Cuando yo empecé a viajar, a estudiar estas disciplinas y a leer sobre ellas también, de alguna manera fue acercarme a estos ancestros antiguos aquí, indígenas nuestros, que tenían todo este gran conocimiento. Allí todavía conservan y se está acabando, lamentablemente, porque la modernidad cumple con eso. Los chicos japoneses, los chicos de Oriente, consideran que estas prácticas es solo para los ancianos. A mí me enternece y me aterra también a la vez. Ve, por ejemplo, en Japón, uno va a los dojos de Aikido, del sable, de arco, y la gran mayoría ancianos, pocos jóvenes, aunque ellos tratan que los jóvenes mantengan estas tradiciones, pero los chicos ya no quieren. Los chicos quieren bailar hip hop y estar en un computador y andar a la moda. Y, bueno, pienso yo que con el tiempo van a tener ellos que venir a Occidente a recuperar lo que están perdiendo allá. Pero este conocimiento que tienen ellos, que lo tratan de conservar, es acercarnos a ese conocimiento que existía en todo el mundo desde la antigüedad. Cuando hablamos de Bushido, el camino del guerrero, el Bushi, que comúnmente se conoce como samurái, la gente dice, existieron los samuráis. Los samuráis eran los guerreros de la Edad Media japonesa, del medioevo japonés. Pero los guerreros samurái existen. Yo me considero un samurái. Samurái viene de una palabra samu, significa servir. Samurái es el que sirve a los demás. Como eran guerreros, buscaban servir lo mejor posible a su clan, a su señor feudal, ¿sí? Y para ello se dedicaban enteramente a perfeccionar las artes y a comprender el arte de morir también. Entregarse sin tener miedo a la muerte. Cuando una persona, sin importar la profesión, si yo soy, por ejemplo, un abogado y estoy pensando en servir a los demás, no en quitarle las cosas a los demás, sino en servir, y para ello estudio mucho y busco cómo hacer justicia, entonces es un samurái, porque es un servidor de los demás. Se dice que aquí se llama, es un servidor público, ¿no? Y lo que menos hacen es servir. Entonces no pueden ser llamados samurái. Entonces, el Bushido es el camino del servicio. ¿Cómo servir? Pero el Bushido también se fundamenta en honestidad, en lealtad, en honor, en justicia, en verdad, en coraje, ¿sí? Allí se fundamenta la esencia del guerrero. Y eso no son cosas que se aprenden en el dojo de práctica o en el lugar de práctica, que es diferente a un gimnasio. Un dojo diferente a un gimnasio. Esto nace en casa. Hay un libro que recomiendo que busquen, Bushido, de Nitobe. Nitobe vivió a finales del siglo XIX, un hombre muy letrado japonés de origen samurái. Se casó con una Quaker, unos de estos cristianos fuertes norteamericanos. Entonces él conocía del cristianismo, pero también conocía de sus orígenes samurái. Y hubo algo bien especial. Creo que fue un holandés o un alemán, en Holanda o en Alemania, que estaban allí y empezaron a hablar sobre la educación de los chicos. Entonces, cuando hablaron de religión, que los occidentales enseñaban religión en sus colegios en Alemania, Holanda, Estados Unidos. Entonces Nitobe dijo, no, nosotros no enseñamos religión. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo enseñan moral a sus hijos? Dijo, eso se enseña en casa.
¿Cómo así? Dice, sí, eso se enseña en casa. Eso se llama Bushido. ¿Qué significa Bushido? Entonces él trató de explicar Bushido. Y Claro, la mente occidental no puede comprender muy fácilmente este concepto, ¿sí? Entonces escribió con mentalidad, digamos, occidental. ¿Cómo hacer entender al occidental qué significa Bushido? Entonces recomiendo, lean este libro, Bushido. me encanta ese libro, pues o sea, no lo he leído, pero me parecería muy importante leerlo porque va muy de acuerdo a pues todas las cosas que estamos también estudiando en este canal y Ah, me encanta unir como las culturas, me gusta unir como la verdad universal, porque para mí como que la verdad es solamente una, pues no sé si ustedes también estén de acuerdo, pero es solamente una verdad, sino que se representa en diferentes caminos, en diferentes, no sé, tradiciones, diferentes religiones también. Entonces me parece muy bello lo que nos estás diciendo. Me encanta. Bueno, ya llevamos más de 45 minutos hablando no, aquí. Es toca añadir. increíble porque, no, 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 me parece excelente, me parece excelente. Yo sé que probablemente vamos a necesitar un Sensei Santa María 2 para hablar de muchas más cosas porque son muy bonitas la que, o sea, como que el tiempo se va y no se siente, como que me encanta poder hablar contigo porque es mucha sabiduría que se tienes, me encanta todo lo que nos estás comentando, bueno, de que practicaste otras artes marciales que quizás no son como tan pacíficas como por ejemplo el aikido, que es más el arte de la paz como tal, que es lo que, pues, digamos, personalmente es lo que busco y lo que busco que otras personas también sepan, también ese desarrollo de esa energía del chi o del ki en japonés. Y me gustaría, pues, finalmente proyectar un pequeño video y que de ahí nos puedas decir tú como algunas recomendaciones, algunos consejos con respecto pues a tu experiencia con las artes marciales y en general con tu camino espiritual, que nos digas qué es lo que tú sientes y que quieres como proyectarnos a nosotros o un consejo. Entonces voy a proyectar el video para como ponernos un poquito más en contexto como esas recomendaciones finales y mientras tanto tú vas pensando qué deseas decirnos, ¿vale? Con gusto. Vivir en armonía consigo mismo y con los demás es la recomendación que más hacen los verdaderos maestros de las artes marciales. Y como es evidente, las técnicas corporales por sí sola no pueden alcanzar esta meta. Es preciso que cada uno vuelva los ojos hacia su interior y examine objetivamente su escala de valores y la posibilidad de hacerse con las riendas de su devenir a través del control del comportamiento. Wow, ahí vimos un par de fotos tuyas practicando Con ahí. mi maestro, Sí. con mi bello ¿Qué, maestro. qué, qué recomendaciones nos puedes dar, además de la que nos acabaste de decir ahí en ese pequeño video, para todos nosotros que quizás no tengamos ni idea de artes marciales o quizás no hayamos ni comenzado ningún camino espiritual? ¿Qué desearías recomendarnos hoy a nosotros? La gran incógnita de la vida es quiénes somos. Pero en busca de ese quiénes somos, nos vamos a buscar, si yo quiero buscar Germán Santamaría, voy a buscarlo a la vuelta de la esquina o en otro país, en fin. Una muestra de eso es que conocemos más de fuera del planeta que de nuestro propio planeta. No conocemos, no hemos explorado nuestros mares, pero sí hemos explorado la Luna y ahora estamos explorando Marte y Venus. Queremos respuestas, pero no lo digo yo, lo dicen los grandes sabios desde la antigüedad, hasta los mismos griegos lo decían. Las respuestas no están afuera, las respuestas están dentro de sí mismo. Se dice que cuando una persona está rezando,
el hombre habla para que Dios escuche, pero cuando está meditando, Dios habla y el hombre, el ser, escucha, ¿sí? Entendiendo Dios como yo pienso que para mí es este gran universo, es esta gran energía universal. Puede ser este mismo ki. Entonces, buscar dentro de sí mismo, para ello, la meditación es importante. Hay muchas formas de meditación. Yo personalmente practico mucho Zeiza y Zazen. Y es estarse allí quieto, sentado en una posición correcta, espalda derecha y respirar. Lograr la quietud de la mente a través de la quietud del cuerpo. ¿Sí? De hecho, tengo algunos videos que he subido en YouTube y en Facebook sobre cómo meditar, pequeños videos. Hay muchas formas, sobre cómo respirar también, ¿sí? Pero también cuando usted practica, cuando practica con el sable, esto se tiene que convertir en un instrumento de meditación. Si te gusta la danza, cuando bailes, tiene que volverse un instrumento de meditación. Los sufís, ¿sí? Que son una secta musulmana muy especial, muy bella, empiezan a bailar con estos faldones grandes y con su gorrito y entran en trance, están, valga la redundancia, están en trance allí girando, girando, es una meditación, ¿sí? O sea que si usted está barriendo, tiene que convertirlo en una experiencia de meditación. Y es observar allí qué es lo que está haciendo, pero eso surge desde su interior. Esa es la búsqueda. Encontrar esa luz para convertirse en ese guerrero de luz. Pero para ello seguramente va a tener que entrar a su propia oscuridad. Me encanta, gracias por eso. De verdad que, por ejemplo, bueno, no sé, en mi caso personal, yo trato de hacer eso, tratar de buscar esa luz, sobre todo también descubriendo mi oscuridad, porque creo que esa es como una manera, digamos, teniendo esa polaridad, darse cuenta de la luz que uno tiene con respecto a la oscuridad que uno pues también tiene. Y también viendo lo que tú decías al principio, el reflejo de los demás es el reflejo mío, es el reflejo de lo que yo necesito mejorar y trabajar. Mi querido Sensei, de verdad que te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Yo sé que a muchas personas también les va a gustar esta entrevista. Hay muchas cosas por las cuales hablar. Yo sé que tienes muchas cosas por decir. Eh, Antes de irme, me gustaría preguntarte dónde te podemos encontrar en Instagram y en Facebook para que las personas puedan ver todos estos ejercicios que tú tienes y también preguntarte si estás dictando alguna clase, ya sea virtual o presencialmente, para que la gente sepa. Antes, como tu sensei, quiero decirte algo. Y no es solo para ti, porque es algo que suele pasar en todas partes. Tú dijiste que tratas de hacerlo y es el problema. Hay dos caminos, Ujú. el del hago o el de el no hago. Y ambos son buenos, ¿sí? Tratar es pasar de un lado para el otro. Y es como si este fuese un andén, la autopista de carros muy pesados y muy veloces y el otro andén. Si tú tratas, en algún momento te van a atropellar. Cuando uno en este camino decide hacer, es bien. Y el camino hay que recorrerlo y de manera segura. Si decides no hacerlo, está bien y estás seguro allí. Pero cuando tratas, empiezas de un lado para el otro, es peligroso. Así que no trates, hazlo. Y tú eres una gran guerrera. Ay, gracias, querido. Hablo como sensei para ti. Claro, no, aquí estamos aprendiendo. Yo aprendo mucho, mucho de ti, de verdad que siempre aprendo mucho de ti. Bueno,
esta pandemia nos ha llevado a comprender esta tecnología. Ahora, tengo estudiantes en muchos lugares, no solo en Colombia, sino Brasil, Argentina, Estados Unidos. Entonces, ahora ellos están felices porque antes tenían que venir y a seminarios. Ahora todos los días me ven en clase y dicto clases para ellos. Tengo un grupo especial donde dicto las clases, entonces siguen comunicados, hacen sus pagos por internet, en fin, seguimos allí unidos. Esto lo tengo un grupo a través de Facebook. En Facebook estoy como Germán Santamaría, ahí va a ser fácil. En Instagram estoy como con el nombre de mi dojo, Kishintai Dojo Col, de Colombia, Kishintai Dojo Col. En Facebook también tengo mi página de Facebook que está también como Germán Santamaría. Entonces, de vez en cuando subo cosas a YouTube, perdón, en YouTube estoy como Germán Santamaría. Subo cosas allí a YouTube, pero en Facebook sí estoy no solamente subiendo mis clases 3 veces por semana, sino que también en mi muro subo videos y cositas de lo que estamos haciendo. Así que todas bienvenidas a esta práctica. Me parece excelente, Sensei. Voy a dejar también en los comentarios y en la descripción del video todas las redes de mi querido Sensei Germán para que Muchas ustedes gracias. estén ahí pendientes y para que puedan seguirlo y ver todos los videos que él hace. No solamente podemos ver los videos como que les proyecté ahoritica, sino también las otras prácticas que él tiene y también le pueden preguntar a él sobre todas las clases o todo lo que él esté desarrollando. Mi querido Por Sensei, de verdad que te agradezco muchísimo favor, mi querido. por estar aquí, por compartirme tu valioso tiempo. Sé que tus enseñanzas son muy valiosas. Sé que es mucho mejor entrenar, digamos, en persona que tal vez a través de una pantalla, porque ese contacto físico es muy importante y pues se pueden desarrollar mejor las técnicas tanto espirituales como físicas. Entonces me encanta poder es que estás aquí, me alegra mucho que me hayas compartido tu tiempo. Que Dios bendiga tu tiempo, yo creo mucho en Dios. Entonces, que Dios bendiga mucho tu tiempo y te agradezco mucho. Sé que tal vez en el futuro podamos hacer otra reunión de esta, otra entrevista, porque me imagino que muchas personas van a querer ver una segunda parte tuya. Entonces, te agradezco mucho por estar aquí. Querida Laurita, gracias a ti, gracias a todos los que están allí acompañándonos en este camino. Solo soy un estudiante, un seguidor, tengo mis maestros, tengo mi maestro, mis maestras y sigo el camino. Sensei significa el que nació antes, el que va un poquito antes que tú. Y ese sensei tiene su sensei y su sensei. Y eso es lo bello, ¿no? Porque es aprender de los que han experimentado allí, pero el camino también lo construyes tú, porque tú también eres tu propio maestro. Entonces, saber escuchar dentro de sí es maravilloso. Aquí estoy para lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. Cuenten con un amigo y un servidor, un samurái. Gracias a mi querido sensei. Ay, momento. Sí, ya. Gracias, queremos darle las gracias a mi querido Sensei por estar aquí. Muchas gracias también a ustedes por haber escuchado esta entrevista. La realicé con el propósito de que puedan conocer un poquito más acerca del Aikido, de todo lo que estamos hablando, de la temática de lo que es un guerrero de la luz, de lo que es una espada de luz. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista. Esperamos sus comentarios. Yo sé que Sensei Germán va a estar muy agradecido con ustedes por estos comentarios. Y pues como siempre les digo, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias a todos.